Todo comenzó con una fotografía familiar cualquiera que debía colgar en la pared de la sala de estar, junto a los diplomas de Carlos, los retratos de mis padres sonrientes y un sinfín de instantáneas de vacaciones, donde los tres reían felices frente a un océano interminable. En ese momento, ni siquiera imaginaba que esa única foto podría ser el detonante, el gatillo que sacaría a la luz todo lo que había ocultado tan cuidadosamente durante años. Tenía 10 años, y todavía creía en los cuentos de hadas. Creía que me querían, que era necesario, que era parte de su familia. Por supuesto, sabía que no era como Carlos. Él era alto, apuesto, con ojos color castaño y cabello tan negro como las alas de un cuervo. Él era su sangre, su carne, y yo era solo Esteban, el niño que habían adoptado del orfanato cuando solo tenía 3 años. Aquel día, cuando llegó la fotógrafa, estaba tembloroso de emoción. Sentía que esta sería nuestra primera fotografía verdaderamente familiar. Incluso saqué de mi armario mi única camisa de vestir, la que mamá, es decir, la señora Isabel, me había comprado para Navidad. Me quedaba un poco grande, pero yo enderezaba orgullosamente los hombros, tratando de parecer serio, como un adulto. «Esteban, date prisa, llegamos tarde». La voz de la señora Isabel rompió el silencio de la casa. Siempre sonaba un poco distante, como si yo fuera uno de los sirvientes, no un miembro de la familia. Pero entonces no le presté atención, demasiado absorto en mis propias esperanzas. Bajé corriendo las escaleras, tropezando en cada escalón, y me topé directamente con el abrazo del señor Ricardo, quien ya me esperaba abajo. Él siempre fue más amable, más gentil que la señora Isabel. Su sonrisa era cálida, y sus ojos estaban llenos de comprensión. Me despeinó y dijo: «Bueno, ya eres todo un hombrecito. ¿Listo para tu primera foto seria?» Asentí, radiante. Salimos al patio, donde ya estaba la fotógrafa, una mujer joven con ojos amables y largo cabello rubio. Ella me sonrió y dijo: «Bueno, guapo, ponte al lado de tu mamá y tu papá. Vamos a hacer una obra de arte». Me puse obedientemente entre ellos, sintiéndome torpe e incómodo. La señora Isabel me arregló el cuello, y sus dedos se detuvieron por un momento en mi piel. Sentí un ligero cosquilleo, esperando que fuera una señal de su afecto. Rara vez me tocaba, a menos que fuera necesario. «Sonrían, por favor», dijo la fotógrafa. «Familia, demuestren cuánto se quieren». Puse mi sonrisa más amplia, tratando de parecer feliz y despreocupado. Incluso abracé a la señora Isabel por la cintura, pero ella inmediatamente se apartó, murmurando algo sobre lo incómoda que se sentía. Sentí una ligera punzada de decepción, pero enseguida la ignoré. Al fin y al cabo, era solo una foto. La fotógrafa tomó varias fotos, cambiando las poses, pidiéndonos que nos miráramos o que nos abrazáramos. Cada vez que intentaba acercarme a la señora Isabel, ella se movía discretamente. Lo atribuía a su timidez. Finalmente, la sesión de fotos terminó. La fotógrafa prometió enviar las fotos terminadas en unos días. Apenas podía esperar. Imaginaba cómo esa fotografía colgaría en la sala de estar, demostrando a todos que yo era un miembro de pleno derecho de esa familia. Una semana después, llegaron las fotos. Recuerdo ese día tan vívidamente como si fuera ayer. La señora Isabel estaba sentada en la sala, revisándolas, y su rostro estaba concentrado. Entré, preguntando tímidamente: «Mamá, ¿puedo verlas?» Levantó la vista, y vi en sus ojos algo que no pude entender. Algo frío y distante. Me tendió la pila de fotografías y las tomé con manos temblorosas. En la primera foto estaba Carlos, sentado en el sofá, rodeado de regalos. En la segunda, el señor Ricardo y la señora Isabel riendo, abrazados. Y así, una tras otra, se deslizaban por mi vida, mostrándome momentos en los que yo no estaba presente. Finalmente, llegué a ella. La fotografía familiar. En ella estaban el señor Ricardo, la señora Isabel y Carlos. ¿Y yo? Yo no estaba. Di la vuelta a la fotografía, tratando de entender qué había pasado. Quizás me equivoqué, quizás no era la foto correcta, pero no, era la misma foto que habíamos tomado juntos. Pero yo no estaba en ella. «Mamá, ¿dónde estoy?» Mi voz se quebró.
La señora Isabel suspiró, dejó sus fotos a un lado y me miró. En sus ojos no había ni una pizca de compasión, solo molestia. Esteban, no empieces, dijo, y su voz era brusca. Estabas demasiado desordenado para una foto familiar, ¿entiendes? Tu camisa estaba arrugada, el pelo despeinado. No podíamos permitir que una foto así colgara en nuestra casa. Me quedé allí, como aturdido. ¿Desordenado? Susurré. Recordaba lo cuidadosamente que me había preparado, cómo había alisado las arrugas de mi camisa, cómo la había planchado. Sí, Esteban. Desordenado, repitió ella, y sentí como algo dentro de mí se rompía. Además, no eres nuestro hijo biológico. Carlos es nuestra familia, y tú eres solo Esteban. En ese momento, el mundo en el que vivía se derrumbó. Todos esos años de esperanza, todos esos sueños de una familia de verdad, de amor, de los que leía en los libros y veía en las películas, todo resultó ser una mentira. Yo estaba demasiado desordenado, y yo no era suyo. Recuerdo cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. Me di la vuelta y salí corriendo de la sala, y luego de la casa. Corrí sin rumbo fijo hasta que llegué al parque donde una vez jugaba con Carlos. Caí al suelo, y solo entonces permití que las lágrimas fluyeran libremente. Caían en torrentes calientes por mi rostro, lavando los últimos restos de mi ingenuidad, mi fe en la bondad de la gente. Desde ese día, algo cambió dentro de mí. Me volví más reservado, más cauteloso. Dejé de creer en las palabras y comencé a confiar solo en las acciones. Dejé de llamar a la señora Isabel mamá y al señor Ricardo papá. Para mí, eran simplemente la señora Isabel y el señor Ricardo. Dejé de soñar con que algún día sería parte de su mundo. Entendí que nunca podría serlo. Pasaron los años. Crecí. Y nunca olvidé el día en que me quitaron de la fotografía. Ese momento se convirtió en mi dolor, mi carga constante. Residía en algún lugar muy dentro, y a veces, cuando pensaba que todo había pasado, me recordaba con un pinchazo agudo. Me dediqué a estudiar mucho. Quería demostrarles a ellos, y a mí mismo, que valía algo. Quería ser independiente, para no tener que pedirles ayuda nunca. Quería construir mi propia vida, mi propia familia, donde no hubiera lugar para la mentira y la traición. Ingresé a la universidad, estudié arquitectura. Eso fue mi salvación, mi refugio. Me sumergí en los estudios de cabeza, tratando de olvidar el dolor, el hecho de que era desordenado, el hecho de que no era como Carlos. Carlos, mi hermanastro. Él siempre fue amable conmigo, pero tampoco entendió la profundidad de mi dolor. Para él, yo era simplemente Esteban, su hermano menor, al que adoptaron. Él no sabía de aquella fotografía, de aquellas palabras que me hirieron hasta lo más profundo. Un día, cuando ya estaba en mi último año, el señor Ricardo enfermó, gravemente enfermo. Recuerdo a la señora Isabel corriendo por la casa, como si el mundo se estuviera desmoronando. Estaba desconcertada, indefensa. Vi el miedo en sus ojos, no por él, sino por ella misma. Me senté a su lado en el hospital, cuando estaba inconsciente. Lo tomé de la mano y me pareció sentir su dolor. No sé por qué, pero no podía dejarlo solo. Él era la única persona en esa familia que alguna vez me había mostrado algo de calidez. Un día, mientras estaba sentado a su lado, recuperó el conocimiento. Sus ojos se enfocaron en mí y sonrió. Era una sonrisa débil, pero sincera. Esteban susurró: «Gracias por estar aquí». No respondí nada, solo le apreté la mano. «Sé que no fui el mejor padre», continuó, y su voz era ronca. «Sé que la señora Isabel, ella siempre fue una persona difícil. Pero que sepas, Esteban, siempre te quise, como a mi hijo. Siempre fuiste mi hijo». Esas palabras, esas simples palabras, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Sentí como las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, lágrimas de perdón. «Gracias, papá», susurré, y esa palabra salió de mí sin pensarlo. Después de tantos años de silencio, murió una semana después. Su muerte fue un verdadero golpe para mí. Perdí a la única persona que realmente me aceptaba. Después de su muerte, todo cambió. La señora Isabel se volvió aún más fría y distante. Me culpaba de todo lo que había pasado,
como si yo fuera la causa de su muerte. Carlos, por su parte, comenzó a distanciarse aún más, absorto en su propio dolor. Entendí que tenía que irme. Ir para empezar mi propia vida, construir mi propio mundo, donde pudiera ser yo mismo, sin juicios ni humillaciones. Vendí mi viejo coche, tomé todos mis ahorros y compré un billete de autobús a Madrid. Quería empezar de cero, donde nadie me conociera, donde pudiera ser quien quisiera, excepto el Esteban desordenado. En Madrid encontré una pequeña habitación en el antiguo barrio de La Latina. Conseguí trabajo en un pequeño estudio de arquitectura. Era un trabajo duro, pero yo era feliz. Finalmente me sentía libre. Un día, caminando por la calle, la vi. Una chica con cabello largo y oscuro, grandes ojos marrones y una sonrisa que podía derretir el hielo. Estaba sentada en un banco del parque, dibujando algo en su cuaderno. No sé qué me impulsó, pero me acerqué a ella. «Hola», dije, y mi voz era un poco insegura. «¿Qué dibujas?» Ella levantó la vista, y vi destellos de curiosidad en sus ojos. «Hola», respondió. «Dibujo el mundo que quiero crear». Se llamaba Sofía. Era artista, y su mundo estaba lleno de colores, luz y esperanza. Empezamos a salir, a pasar cada momento libre juntos. Le conté sobre mi pasado, sobre el dolor, sobre la fotografía. Ella escuchó, sin interrumpir, y luego simplemente me abrazó y dijo: «Esteban, no eres desordenado. Eres una persona maravillosa, y te quiero». Sus palabras fueron como un bálsamo curativo para mi alma. Sentí como las viejas heridas comenzaban a sanar, como el dolor retrocedía gradualmente. Un día, mientras estábamos sentados en un café, Sofía me preguntó: «Esteban, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es tu mayor sueño?» Me quedé pensando. «Quiero construir», dije. «Construir casas donde la gente se sienta segura, amada, donde puedan ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados. Quiero construir casas donde cada fotografía sea real». Sofía sonrió. «Entonces construyámoslas juntos», dijo. «Yo dibujaré, y tú construirás. Crearemos el mundo que queremos». Desde ese día, comenzamos a trabajar juntos. Ella dibujaba los bocetos, y yo los hacía realidad. Abrimos nuestro propio estudio de arquitectura, llamándolo Esperanza y Sueños. Nuestro negocio creció. Construíamos casas que no eran solo edificios, sino verdaderas fortalezas de amor y calidez. No aceptábamos proyectos que no se ajustaran a nuestros valores. Queríamos que cada casa que construíamos fuera un lugar donde la gente pudiera ser feliz. Un día, mientras trabajábamos en uno de nuestros proyectos, recibí una carta de la señora Isabel. Dudé mucho antes de abrirla. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. En la carta, ella escribía que Carlos se casaba y que quería que fuera a la boda. Leí la carta varias veces. No sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Decepción? ¿Nostalgia? Le mostré la carta a Sofía. Ella la leyó y luego me miró. «¿Qué sientes?», preguntó ella. Me encogí de hombros. No sé qué debo hacer». «Tienes que decidirlo tú mismo», Esteban, dijo ella. «Pero recuerda, no tienes que hacer lo que no quieres. Tú mismo forjas tu destino». Lo pensé durante varios días. Recordé todo lo que había sucedido, todas las palabras que me habían dicho. Recordé al señor Ricardo, sus ojos amables, sus palabras de que yo era su hijo. Finalmente tomé una decisión. Llamé a la señora Isabel y le dije que iría. Llegué a mi antigua casa. Se veía igual que hace muchos años, pero todo había cambiado. Yo había cambiado. La señora Isabel me recibió en la puerta. Parecía envejecida, agotada. «Esteban», dijo ella, y en su voz oía algo que antes no había oído. Algo parecido al remordimiento. «Yo quiero disculparme por todo, por esa fotografía, por lo que dije. Estaba equivocada. Siempre fuiste parte de esta familia. Y yo te extrañaba». La miré, tratando de entender si era sincera. Mi corazón estaba lleno de contradicciones. Una parte de mí quería rechazarla, decirle que era demasiado tarde. Pero otra parte, la que siempre había buscado amor y aceptación, quería creerle. Suspiré. «No lo sé, mamá», dije. «No sé si podré perdonar». Ella bajó la cabeza. «Lo entiendo, pero espero que algún día puedas. Siempre te querré, Esteban. Siempre».
Me fui esa misma noche. No sabía qué pasaría después. ¿Sería alguna vez realmente parte de esa familia? ¿Podría perdonar a la señora Isabel? No lo sabía, pero una cosa sí sabía. Yo no era desordenado. Yo era Esteban, un hombre que había soportado el dolor, pero no se había derrumbado. Un hombre que había encontrado su amor, su vocación. Un hombre que construía su propio mundo, su propia familia. Y ese mundo estaba lleno de esperanza. Regresé a Madrid, con Sofía, a nuestro estudio, a nuestros sueños. Sabía que me esperaban muchos desafíos, pero estaba preparado para ellos, porque no estaba solo. Tenía a Sofía, tenía mi trabajo, tenía mi esperanza. No sabía qué pasaría después. Quizás la señora Isabel regresaría para intentar arreglar las cosas. Quizás tendría que enfrentarme a mi padre biológico, del que no sé nada. Quizás surgirían nuevos desafíos en mi vida, pero estaba preparado. Estaba preparado para cualquier batalla, para cualquier giro del destino, porque sabía que mi historia aún no había terminado. Apenas comenzaba.